y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Profetizado está y escrito está que Él volverá. Siervos de Dios, la trompeta tocar, pronto Jesús volverá. A todo el mundo las nuevas llevar, pronto Jesús volverá. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús. Estemos preparados, porque Cristo pronto vendrá. Qué alegría saludarte, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a este programa del día de hoy. Gracias al Autos du Rey por introducirnos, como siempre lo hacen. Y es una alegría poder mandarte un abrazo, saludarte ahí donde te encuentras en este momento y decirte Dios te bendiga y estás en el lugar correcto para conocer un poco más sobre las verdades bíblicas que Dios tiene revelada a través de su palabra. Y sabes, hoy quiero mostrarte cómo hacer para que recibas textos bíblicos todos los días. ¿Sabías que aquí en la Red Nuevo Tiempo de Comunicación enviamos textos de la Biblia todos los días? Sí, lo hacemos a través de versículos bíblicos en video. Y el programa que enviamos todos los días se llama Este Día con Dios. Y Este Día con Dios es producido por nuestro equipo aquí y son 5 minutos diarias de reflexión que puedes recibir en la comodidad de tu casa, ahí en tu celular. Pastor, ¿cómo hago? Bueno, ven conmigo que te voy a mostrar cómo hacer. Detalle, tú vas a entrar ahora en internet, en una página en internet que es Este Día con Dios, estediacondios.com. Esta es la página donde vas a encontrar los mensajes diarios de la palabra de Dios. Esta es la portada. Tú tienes 3 cosas que puedes hacer. Recibir las reflexiones bíblicas en WhatsApp, ser un replicador, ser un evangelista digital o recibir cursos bíblicos. Y si tú ves, y bajamos un poquito la pantalla, también puedes entrar en nuestro canal de YouTube y puedes colocar ahí, ser un seguidor de nuestro canal de YouTube también, para que seas parte de ese ministerio fantástico que juntos estamos desarrollando. Volviendo aquí entonces, vamos a volver ahí a la parte superior de la página y cómo hacer para recibir las reflexiones bíblicas ahí en tu WhatsApp. Apretas clic, ¿sí? Y ahí entonces vas a registrar tu número de identificación, tu DNI, tu documento, tu número de WhatsApp. Mira que puedes elegir aquí el país, ¿tá? Entonces
Ahí tú puedes cambiar. Vamos a suponer que hay alguien que es de Bolivia, por ejemplo. A ver si lo encontramos. Ahí estaba Chile. También puede ser Chile. Bolivia, perfecto. Ya aparece el código país y aquí tú colocas entonces tu número de teléfono. Aquí colocas tu correo electrónico y colocas enviar. Y ahí entonces te vamos a estar enviando diariamente nuestro estudio de la Biblia a través de los videos. Detalle, si quieres ser un replicador, recuerda que puedes hacerlo por aquí. No tengo tiempo ahora. Sí, lo mostramos. Rápidamente, este es el formulario para que puedas llenar y puedas ser un replicador a través de nuestro WhatsApp. Dice, acepto compartir también los datos con nuevo tiempo y esto es importante entonces para todos nosotros. Ahora bien, esto es parte del evangelismo digital, del compartir la palabra que estamos haciendo, pero también queremos que estudies la Biblia. Y hoy tengo un curso bíblico muy especial que lo vas a encontrar en nuevotiempo.org/escuela bíblica. Se trata del curso Jesús, restaurador de la vida. Vas a hacer clic, vas a colocar en descargar y ahí entonces tú puedes descargar el PDF llenando ahí los pasos, colocas tu email, colocas tu fecha de nacimiento, vas validando y de esa manera recuerda que tienes que aceptar ahí todos los términos y condiciones, eso es importante, y ahí vas siguiendo las opciones, nombre completo, vas a colocar también el estado civil, sexo, ¿ok? Y ahí vas avanzando entonces en esos pasos. Colocas tu país también. Y la última de las preguntas que te vamos a estar haciendo tienen que ver justamente con tu religión y cómo conociste también la red Nuevo Tiempo de Comunicación. Todo esto es para ti, lo hacemos con mucho cariño, para que recibas la palabra de Dios diariamente y estudies la Biblia con nosotros. Queremos regalarte un poco de música, esa música que hace bien al corazón, esa música que nos llena el corazón. Y el día de hoy, la música que vamos a estar escuchando es de Romina y Sebastián. Ellos van a cantar una música que tiene todo que ver con el programa que vamos a estar teniendo el día de hoy, porque vamos a hablar justamente de uno de los dones esenciales para el cristianismo, para la iglesia de Dios, y es Dios proveyendo el maravilloso don del Espíritu Santo a su iglesia. De manera de introducción entonces del programa del día de hoy, vamos a escuchar a Romina y a Sebastián con esta música, Tú proveerás. En medio del desierto prosperaste a Abraham y al pueblo que emigraba del cielo diste pan. Sin fosa de leones Daniel pudo descansar, porque me de preocupar. Moisés golpeó a la roca y le dice de beber, y Ana siendo estéril cargó en brazos a un bebé. David frente al gigante por la fe pudo entender que en ti consumado fue. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad, no temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa es siempre sí, amén. La viuda de Sarepta pudo ver tu provisión, con solo una palabra Lázaro resucitó. Josué vio derribarse esa muralla en Jericó, y así lo veremos hoy. Y así lo veremos hoy. Tú proveerás, tú proveerás.
Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, recuerda, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Tú proveerás, tú proveerás. Cristo suples mi necesidad. No temeré, no, todo va a estar bien, pues tu promesa siempre sí, amén. Corazón, no te afanes, tu esperanza es firme. Alma mía, no calles, Él resucitó. Mente mía, recuerda que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Que la victoria está en el nombre del Señor. Gracias, queridos, por esta linda música que nos acaban de regalar y que tiene todo que ver, como decía, con el tema que vamos a estar estudiando el día de hoy, porque vamos a conversar sobre las verdades que encontramos en la palabra de Dios acerca del don profético. Y saben, a mí me gustaría hacerte pensar el día de hoy, pero me gustaría comenzar contándote una ilustración. Supongamos que estamos por comenzar un viaje. Y el dueño del viaje, del barco, nos entrega un libro con direcciones diciéndonos que contiene las suficientes instrucciones para todo nuestro viaje y todo lo que vamos a ir haciendo. Y él nos dice así: si ustedes le hacen caso, van a llegar a un puerto seguro, van a llegar a un destino seguro. Y ahí comenzamos la navegación y abrimos el libro guía, ¿no? El mapa de ruta que nos dio el dueño del barco. Y entonces ahí se nos dice así: ustedes van a hallar que el autor de este mapa, de este libro, también estableció principios generales que deben guiar la navegación hasta la última parada, hasta la última parte de la jornada de ese viaje. Pero de repente, en el mar aparecen los peligros, ¿verdad? Pero el dueño del barco también nos había anticipado esto. Y es interesante que él había provisto un piloto también. El piloto que estaría con nosotros, el piloto que no solo seguiría las instrucciones, sino que nos guiaría en medio de las tempestades y de las circunstancias peligrosas que tendríamos. Por eso no es solamente el dueño, sino también es el piloto que está dentro del barco, que nos va a hacer llegar a un puerto seguro. El dueño nos dijo cuando salimos: escuchen al piloto y hagan todo lo que él tiene para hacer y para decirles. Hagan todo. Queridos, saben, nosotros necesitamos seguir las instrucciones de Dios, esas instrucciones que están en el libro, la palabra de Dios.
Y tenemos un piloto que puede conducir nuestras vidas llamado Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere guiar nuestras vidas para que nosotros podamos llegar a ese puerto seguro que es la eternidad. De la misma manera como aquel barco que era guiado por aquel piloto, aquel barco que seguía las coordenadas y el mapa de ruta, hoy nosotros en el barco de nuestra vida necesitamos seguir lo que Dios nos está pidiendo. No seas como aquellos que rechazan al piloto o el manual de instrucciones. Sigue la voluntad de Dios para tu vida. Es de eso que vamos a estar charlando el día de hoy. Siempre presentamos la Biblia, hoy queremos presentar también cómo hacer para seguir las órdenes de aquel piloto, el Espíritu Santo, que está junto con nosotros. Vamos a tener un análisis sobre la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y específicamente el don de profecía. Busca tu Biblia y después de la pausa vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Pausa, ya regresamos. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿será que todavía existe el don de profecía, pastor? ¿Dejó de estar activo? ¿Será que todavía es necesario para la iglesia? Según la Biblia, un profeta es un mensajero que fue elegido por Dios, divinamente escogido por Dios. La función del don profético es ayudar a fundar la iglesia. Este don siempre estuvo en abundancia en la iglesia cristiana. Es Dios quien concede el don, no uno que lo busca o se esfuerza por tenerlo. Sabes, la propia Biblia dice que antes de la segunda venida de Jesús habrá un derramamiento especial del don de profecía. Pero el verdadero profeta debe creer que Jesús muy pronto volverá. Alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo hogar, bello hogar, más allá del sol, 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 yo tengo hogar, bello hogar, más allá del sol. Y seguimos aquí con el programa del día de hoy en el contexto de esta serie de temas que hemos titulado Razones para Creer. Y tú puedes encontrar este y los otros temas en nuestro canal de YouTube, pero especialmente en nuestro NT Play. Así que queremos decirte que busques allí en NT Play nuestro programa y que juntos vamos a poder estar estudiando todos estos temas de esta serie. Y como siempre lo hacemos, a mí me gustaría comenzar el día de hoy ahora orando. Estoy con mi Biblia abierta, el libro de Amós, y vamos enseguida a comenzar entonces con el estudio porque hoy tenemos un tema profundo. Vamos a orar. Padre querido, muchas gracias por tu palabra y ahora queremos pedirte que el Espíritu Santo sea el piloto de nuestra vida y el piloto de nuestro estudio de la palabra del día de hoy, para que podamos profundizar y entender lo que tienes para nosotros. Oramos en Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Sabes? Me gustaría retornar al tema que comenzamos en el inicio, o mejor dicho, algunas de las preguntas que hicimos en el inicio, cuando dijimos que íbamos a hablar del Espíritu Santo y el don de profecía. Una de las preguntas que siempre me hacen es, ¿será que todavía existe el don de profecía, pastor? ¿Dejó de estar activo? ¿Será que todavía es necesario para la iglesia? ¿El don de profecía continúa o cesó? ¿Está vigente o cesó, pastor? ¿Paró? ¿Será que cesó en la era de los apóstoles y ahí se terminó? ¿Fue solo en el Nuevo Testamento hasta la fundación de la iglesia y ahí paró el Espíritu Santo de obrar, de ejercer o de mostrarnos el don de profecía? ¿Sabes? Para responderte a esta pregunta tengo que comenzar por el principio. La primera pregunta que tengo que responder no es si está vigente o no, sino qué es el don de profecía. ¿Sabes que cuando Dios creó al ser humano teníamos una relación cara a cara con Dios? Lo veíamos a Dios. En realidad lo vieron. Adán y Eva vieron a Dios cara a cara, tenían una relación con Él cara a cara. Pero ¿qué pasa? El pecado
termina con ese privilegio y causa una separación entre Dios y nosotros. Ahora, a pesar de eso, Dios no dejó de comunicarse con nosotros, sino que Él siempre está buscando, o siempre está iniciando, siempre tiene la iniciativa de buscarnos para reconciliarnos con Él. Entonces Él desarrolló diversas maneras, formas para comunicarse con nosotros. Busca en tu Biblia, Amós capítulo 3, versículo 7. ¿Qué dice el texto bíblico? Amós, Antiguo Testamento, capítulo 3, verso 7. Dice así: porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué es lo que nos dice el texto bíblico? Bueno, el texto bíblico nos dice que Dios comenzó a enviar sus mensajes de ánimo, de amonestación, de reproche, a través de personas. Y esas personas eran los profetas. ¿Qué es un profeta? Bueno, esa es una pregunta interesantísima también. Porque según la Biblia, un profeta es un mensajero que fue elegido por Dios, divinamente escogido por Dios. Y esa persona, ese profeta, recibe comunicaciones directas de parte de Dios y entonces transmite las intenciones de Dios hacia el pueblo. Entonces, el profeta es un puente, podríamos decir. Tú me puedes preguntar, ok, pastor, ¿y cómo funciona eso? ¿Sabes? Un ejemplo muy interesante está en el libro de Éxodo, el capítulo 7. Los versículos 1 y 2 de Éxodo capítulo 7. Segundo libro de la Biblia, Éxodo 7. ¿Qué pasa ahí o qué se registra ahí? Bueno, es cuando Dios manda a Moisés que hable con el faraón. Y entonces Moisés le dijo a Dios que él no era el mejor candidato para comunicarse, ¿no? Entonces él le dice, yo no sé hablar bien, Señor. Entonces cuando Moisés se niega a hacer eso, Dios le responde lo siguiente. Escucha bien lo que le responde Dios en Éxodo capítulo 7. Búscalo ahí. Éxodo capítulo 7, versículos 1 y 2. ¿Lo tienes? Yo lo voy a leer aquí rápidamente para que podamos ver lo que la palabra nos dice. Porque este programa es verdades y la idea es justamente que la palabra nos hable. Y esto pasa cuando se nos pegan las hojas de la Biblia, ¿no es cierto? Muy bien. Aquí entonces la vamos a despegar. Nunca nos había pasado esto en el programa, señor director, ¿no? Muy bien, ahora sí, la primera vez, aquí lo tenemos. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2, dice así: Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios en minúsculas para el faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará al faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Lo que queda claro aquí, en este texto, es que la relación entre Moisés y el faraón era como la que existe entre Dios y su pueblo. Así como Aarón comunicaba las palabras de Moisés al faraón, de la misma manera, del mismo modo, el profeta comunica las palabras de Dios al pueblo. Por eso, queridos, hablando del don de profético o el don de profecía, el don profético o el don de profecía, es muy interesante que ya en el Nuevo Testamento aparece otro texto que realmente vale la pena, que es Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, que dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de inspirados, pastor? Simple. Significa que Dios entregó su mensaje a estos hombres y mujeres a lo largo de la historia, y esos hombres y mujeres expresaron lo recibido en las palabras que se encuentran, ¿dónde? En la Biblia. Claro que con todas las limitaciones e imperfecciones que las personas tenían. Y aquí voy a decir un punto que es importante. Dios no dictó las palabras
salvo en ciertas ocasiones bien específicas, sino que los escritores usaron sus propios estilos, sus propias palabras, para describir lo mejor que pudieron lo que habían visto y escuchado. Entonces, de esa forma, la mente y la voluntad divina se combinan con la mente y la voluntad humana. Y aceptamos la Biblia como la verdad divina expresada en lenguaje humano. La revelación de Dios expresada en lenguaje humano. Ahora bien, queridos, con esa idea de lo que es un profeta, veamos cuáles son las funciones que cumplían en el Nuevo Testamento para entender mejor cómo funciona ese don de profecía exactamente. Entonces, podríamos mencionar varias de esas funciones, pero déjame destacar solo algunas. La primera, la función del don profético es ayudar a fundar la iglesia. Por eso el apóstol Pablo dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal ángulo de la iglesia Jesús. ¿Está bien? ¿Me va siguiendo? ¿Cuál era la segunda? La segunda era iniciar el esfuerzo misionero de la iglesia, o sea, darle fuerza a ese esfuerzo misionero de la iglesia. Y fue por medio de los profetas que el Espíritu Santo, por ejemplo, seleccionó a Pablo y Bernabé para su primer viaje misionero. Y entonces el Espíritu Santo los fue direccionando en cuanto a dónde debían trabajar y cómo debían trabajar. Es fantástico el Espíritu Santo guiando a las personas para la misión. La tercera era justamente edificar a la iglesia. Claro que junto con otros dones, porque el don de profecía ayuda a preparar a los creyentes para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Hay un cuarto punto que me gustaría destacar, o una cuarta función del don profético, y que es el hecho de unir a la iglesia y protegerla contra las falsas doctrinas. Y de esta manera le estaba dando cuidado y protección a los creyentes para no caer en los engaños de Satanás. Entonces es importante que tengamos en cuenta esto sobre la función profética. Hay una quinta función acerca del don de profecía que me gustaría destacar, que es amonestar. ¿Amonestar en qué sentido? Bueno, amonestar acerca de las dificultades futuras. Eso hacía el Espíritu Santo, amonestaba también. Hace, de hecho, el Espíritu Santo. Pero estoy hablando del don profético en la iglesia primitiva. El sexto punto que quiero colocar es la confirmación o confirmar la fe en los momentos de controversias, en los momentos de luchas espirituales. Entonces, si tú te pones a pensar, vemos aquí que el don profético se lo resalta de forma muy activa en el Nuevo Testamento. Y siempre lo encontramos al principio de la lista de los dones concedidos por el Espíritu Santo. Entonces, ahora que entendimos qué es un profeta y qué es el don de profecía y cuáles son las funciones que tenía en el Nuevo Testamento, quiero volver a las preguntas que nos planteamos al comienzo. ¿Todavía existe el don de profecía? ¿O dejó de estar activo? ¿Dejó de ser necesario? ¿Continúa siendo vigente? ¿O cesó luego de la era de los apóstoles? No lo necesitamos más. Claro, se cerró el Nuevo Testamento y terminó. Se fundó la iglesia y terminó el don de profecía. ¿Será? Mira, no estamos aquí para que yo te dé mi opinión o te diga mi opinión, sino que necesitamos volver a la Biblia y ver qué es lo que la propia Biblia dice acerca del don de profecía. Porque cuando estudiamos estas verdades, llegamos a la conclusión de que en la actualidad Dios también está trabajando. Dios sigue revelándose. Voy a buscar mi Biblia aquí. Dios se sigue revelando a través del don del Espíritu Santo, el don de profecía. Ahora, antes de decirte cómo saber cuándo el don profético es verdadero o es falso, quiero compartirte algunas razones por las que la Biblia nos dice que el don de profecía todavía está vigente.
¿Te parece? ¿Sí? Entonces, primera razón por la cual creo que el don de profecía no cesó, creo que el don de profecía está vigente, es que no hay evidencia bíblica acerca de que Dios quitara los dones espirituales que le había concedido a la iglesia primitiva, ¿sí? No hay ninguna evidencia bíblica que diga que Él los va a retirar antes de que estos hubiesen completado su propósito. Si vamos a Efesios, el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, ahí vamos a entender algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el propósito que debe completarse. En Efesios capítulo 4 es muy interesante porque dice que Dios constituyó, y Él da una lista, ¿no? Y Él dice apóstoles, después dice profetas, después dice evangelistas, pastores, maestros, y aquí es la frase, ¿no? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y agrega, y para edificar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué o hasta cuándo? Bueno, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y Él dice, a un varón perfecto, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué es importante el Espíritu Santo? Porque solo podremos completar el propósito de la plenitud de Cristo cuando Jesús regrese. ¿Te das cuenta? Entonces, como la iglesia todavía no ha logrado esta experiencia de perfección, necesita todos los dones del Espíritu para hacerlo, inclusive el don de profecía. Otra razón para creer que el don de profecía no cesó es que la disminución del don profético, o mejor dicho, el don profético dura ciertos periodos de la historia de la iglesia, pero eso no significa que Dios elimina el don de forma permanente. Este don siempre estuvo en abundancia en la iglesia cristiana. Inclusive después de la muerte de los apóstoles, los profetas fueron respetados dentro del cristianismo hasta aproximadamente el año 300 después de Cristo. Pero claro, la disminución de la espiritualidad en la iglesia y la apostasía resultante también provocó una disminución tanto en la presencia de los dones espirituales como también en la presencia del Espíritu Santo. Interesante, ¿no? Cuando tú vas a la historia percibes eso. Entonces, al mismo tiempo, los falsos profetas provocaron también falta de confianza en el don profético verdadero. Sin embargo, esto no significa que Dios haya eliminado el don profético de forma permanente, de ninguna manera. Este don siempre estuvo en abundancia en la iglesia cristiana. Después de la muerte de los apóstoles, los profetas fueron realmente respetados. Y realmente fueron personas altamente respetadas. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que realmente el Espíritu Santo siempre estuvo presente en la iglesia y está presente también en nuestros días. Pero ¿sabes qué? Como ya lo mencioné, esa disminución del Espíritu Santo se debieron a varios factores. Y ya te mencioné cuáles fueron esos factores, ¿no? Que hicieron que justamente disminuyera la espiritualidad, el ingreso de la corrupción en la iglesia y todas esas cuestiones que entraron y que hicieron que fuese disminuyendo el don de profecía. Pero lo más importante de todo esto es que aun cuando el ser humano se alejó, Dios no se alejó y Dios realmente siguió trabajando en la esencia del cristianismo a través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso otra razón para creer que el don de profecía no cesó es lo que está registrado en Mateo capítulo 24, verso 11. Jesús también menciona el surgimiento de falsos profetas como una de las señales de que su venida está cercana. Mateo 24, 11 es muy claro cuando dice: muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos, dice Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Si no hubiera verdaderos profetas durante el tiempo del fin,
Jesús no habría dicho que nos cuidemos de los falsos profetas. ¿Te das cuenta? Ahora, el hecho de que esté esta advertencia nos muestra también que va a haber profetas verdaderos hasta el tiempo del fin. Déjame colocar otra de las razones. Creo que es la cuarta razón por la cual podemos creer que el don de profecía no cesó. ¿Sabes? La propia Biblia dice que antes de la segunda venida de Jesús habrá un derramamiento especial del don de profecía. Joel capítulo 2 es un texto que es maravilloso, me encanta. Joel 2:28 es un texto, uno de los primeros textos que aprendí de memoria. El texto bíblico dice: después de esto derramaré mi Espíritu Santo sobre toda carne. Y profetizarán, dice el texto bíblico, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes van a ver visiones. Y el texto sigue diciendo: y también sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días. Es maravilloso. ¿Y sabes qué es lo maravilloso? Que si bien en el Pentecostés hubo un momento asombroso de manifestación poderosa y sobrenatural del Espíritu Santo, cerca de la segunda venida de Jesús habrá un cumplimiento mayor y más completo de esta profecía. Queridos, el Pentecostés fue una primicia de la plena manifestación del Espíritu Santo antes de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿sabes qué? Además, creo que otra de las razones que podemos colocar aquí de por qué el don de profecía no cesó todavía es que es una de las características de la iglesia del tiempo del fin. ¿Cómo así, pastor? Bueno, Apocalipsis capítulo 12 relata que antes de la venida de Jesús, Satanás va a hacer una guerra contra el remanente, y lo estudiamos eso del remanente también, el concepto de remanente, que todavía permanece fiel a Dios. Y cuando se habla de ese grupo de personas que no dejarían o no se dejarían engañar por Satanás, Apocalipsis 12:17 dice lo siguiente: el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, dice el texto bíblico, el testimonio de Jesús. El tema de los mandamientos lo vamos a hablar en un próximo programa, ¿está bien? De esta serie, Razones para Creer. Pero me gustaría detenerme en la expresión testimonio de Jesús. Para muchos puede llegar a ser un tanto confusa esta expresión. Y algunos ya me han preguntado: pastor, ¿a qué se refiere esta expresión? Yo creo que no necesitamos adivinar absolutamente nada. La Biblia se explica solita. Y si tú vas unos capítulos más adelante, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, mira lo que dice el texto bíblico, búscalo ahí. Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Voy a leerlo. Dice así: yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. Y agrega: adora a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mira, el texto está siendo claro, dice que el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? El espíritu de profecía, que es la revelación profética. Refiriéndose al Espíritu Santo que inspira al profeta, o sea, la operación del don de profecía y el medio mismo de la profecía. Por eso Apocalipsis describe como el pueblo de Dios, antes de la segunda venida de Jesús, aquel que va a enfrentar un tiempo muy difícil, cual nunca hubo, porque Satanás va a atacar con toda su furia a quien tiene la verdad de la palabra de Dios, y vendrán tiempos de angustias terribles.
ese pueblo es el pueblo que va a tener el don de profecía. ¿Por qué? Porque el don de profecía tiene el objetivo, el propósito de ayudarnos a sobrevivir en esta etapa esencial. Creo que es la etapa más difícil del conflicto entre Dios y Satanás. Una de las épocas más difíciles. Ahora, Dios en su gran amor y en su misericordia, Él nos prometió que no estaríamos solos. Y una vez más vemos o vamos a la Biblia, donde encontramos que el don de profecía no cesó. Ahora bien, si una persona dice quiero ser profeta, ¿eso convierte a esa persona en un profeta realmente? No. En el programa anterior, cuando estudiamos sobre los dones espirituales, vimos que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Pero quien reparte a cada uno en particular como Él quiere es el propio Espíritu. Es Dios quien concede el don, no uno que lo busca o se esfuerza por tenerlo. Así como sucede con los otros dones. Ahora bien, por otro lado, si una persona viene y dice que tiene el don de profecía o dice que es un profeta, que tiene una palabra profética para nosotros de parte de Dios, ¿eso automáticamente lo hace profeta? Claro que no. Por eso la Biblia nos deja principios claros para que podamos distinguir un falso profeta de un profeta verdadero. El primer principio para saber si un profeta es verdadero es que su mensaje esté de acuerdo con la Biblia. La Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces lo que la persona diga no puede reemplazar, sustituir o contradecir o añadir algo diferente a la Biblia. Su función es exaltar la Biblia como base de fe y de práctica, simple. El profeta viene para explicar sus enseñanzas y aplicar esos principios a la vida. Isaías es muy claro. En Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, ¿cuál es la ley de testimonio? La Biblia. Si no hablan conforme a esto es porque no les amaneció. Ahora, segundo principio para reconocer si un profeta es verdadero o falso. Lo que él predice, ¿se cumple? Lo que él dice, ¿realmente se cumple? Deuteronomio capítulo 18, verso 22 dice claramente que quien habla en nombre de Dios y no se cumple lo que dijo, ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Eso es presunción. Y quien está hablando no es un profeta, sino que es un hombre. El tercer principio que me gustaría destacar para saber si una persona es un profeta verdadero es si él reconoce la encarnación de Jesús. Este texto quiero que lo anotes, lo leas y lo releas. Primera de Juan capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice que toda persona que confiesa que Jesús es quien dijo ser, no viene de parte de Dios. Esa persona, si no confiesa que Jesucristo es el Señor, no es alguien que está hablando en el nombre de Dios. Esto es más que un simple reconocimiento acerca de Jesús o del Jesús histórico. Es mucho más que eso. Es reconocer que Él es el verdadero Dios. El Dios Salvador, el Dios que vino a este mundo para resolver el problema del pecado. Entonces, queridos, el verdadero profeta debe creer en la enseñanza bíblica de la encarnación de Jesús, su divinidad y su preexistencia, Jesús siendo eterno. Además, el verdadero profeta debe creer también en el nacimiento virginal, Jesús naciendo de una virgen, Jesús siendo un verdadero ser humano, pero viviendo una vida sin pecado. Jesús entregándose en un sacrificio sustitutivo y debe creer en su resurrección, su ascensión y su ministerio intercesor en el santuario celestial. Pero el verdadero profeta debe creer que Jesús muy pronto volverá. Y el último principio que quiero colocar aquí para descubrir si una persona es un verdadero profeta es la vida del profeta.
Jesús en Mateo 7 dijo que por los frutos podemos conocer a la persona. Esto no significa que el profeta no tenga ningún pecado, es un ser humano. La propia Biblia constantemente expone los pecados que tuvieron los profetas. Pero la vida del profeta debe estar caracterizada por el fruto del Espíritu y no por las obras de la carne. A tal punto que los resultados de esa obra son para salvación. Saben, mis queridos, estos 4 puntos que acabo de presentar, o estos 4 principios, no deben tomarse aisladamente. No es que si se cumple uno de los 4 ya podemos confiar en esa persona como un profeta verdadero, sino que estos son acumulativos. El profeta debe cumplir todos y cada uno de ellos. Entonces, cualquier persona que pretenda poseer el don de profecía o el don profético debe estar sujeta a estas pruebas bíblicas. ¿Y sabes qué? Aquí yo quiero recordarte que Satanás hará todo lo que esté a su alcance para engañarnos y alejarnos de Dios. Y lo va a hacer cada vez más. Y con más frecuencia. Y con mayor intensidad. Y muchos corazones sinceros, si no están preparados con las verdades de la palabra de Dios, serán víctimas de sus trampas. Por lo tanto, hoy quiero invitarte para que creas en la palabra de Dios, para que creas en el mensaje de Dios. Yo creo hoy más que nunca que el don profético está vigente, que la iglesia verdadera tiene el don profético actuando en medio de la iglesia remanente de Dios. Yo creo en eso. Y tú debes creer en eso también. Porque la realidad es que si el Espíritu Santo está actuando, si el Espíritu Santo nos está conduciendo, si el don de profecía está vigente, eso significa que realmente nuestro Dios está actuando y está guiando al pueblo que está pasando por los últimos días de la historia de la humanidad. El Espíritu Santo estará guiando tu vida. Yo creo que el don profético se manifestó en la iglesia adventista del séptimo día. Por eso el don profético sigue guiando nuestras vidas como iglesia adventista del séptimo día. Creemos y levantamos la Biblia como regla de fe y práctica, pero creemos que el Espíritu Santo continúa conduciendo su iglesia. ¿Hasta dónde? Hasta la eternidad. Cuando Jesús venga y podamos disfrutar de una eternidad junto con Él. Hasta ese momento, el Espíritu Santo estará guiando a su iglesia. Más allá del sol es el lugar a donde queremos ir. Y más allá del sol es la casa donde el Espíritu Santo nos está conduciendo. Escuchamos esta linda música, Arautos do Rei, Más allá del sol. Aunque en esta vida no tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano quiere impartirle plena salvación.
del sol. Yo tengo hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol, más allá del sol. Gracias, Arautos, por esta linda música que nos hace pensar en esa tierra nueva que el Señor nos está invitando a aceptar. Y espero que realmente tú estés anhelando esa tierra nueva. De hecho, mi invitación en el día de hoy en este programa es que podamos seguir lo que está registrado en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses 5, a partir del verso 19, Pablo dice: no apaguen el espíritu. Pablo dice: no menosprecien las profecías. Examinen todo. Retengan aquello que es bueno. Querido, Jesús está regresando. Jesús está volviendo a esta tierra. Y como iglesia, las cosas cada vez en este mundo estarán más difíciles. Pero como iglesias debemos saber que Dios no nos dejó solos. Él prometió que a través de su Santo Espíritu estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el maravilloso don que el Espíritu Santo nos propone. Que el Espíritu Santo nos ayude a enfrentar las etapas finales de este conflicto entre el bien y el mal. Ese conflicto en el cual estamos tú y yo, pero que muy pronto llegará a su fin. Cree en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados, dice la Biblia. A mí me gustaría orar ahora para entregarle tu vida al Señor y decirle nuestra vida. Decirle: Señor, aquí estamos. Queremos serte fieles. Creemos en el don de profecía y queremos en la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Déjame orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre querido, gracias por este momento. Y gracias, Señor, por tu palabra y por el don profético. Gracias porque el Espíritu Santo, quien inspiró las Santas Escrituras, hoy también nos habla. Señor, guíanos en los últimos momentos de la historia de la humanidad. Aceptamos ese trabajo, Señor, y nos ponemos en tus manos, y especialmente coloco en tus manos todos nuestros amigos que nos están viendo y escuchando. Derrama tu Espíritu Santo sobre ellos, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos reencontramos la próxima semana aquí en Verdades para decir una vez más, no lo dice Jorge, lo dice Jesús en su palabra. Entonces, es verdad. Un abrazo grande, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.